estamos con el científico chileno Ricardo Macchioni. Ricardo, ¿cómo estás? Investigador por 5 décadas del Alzheimer y nominado al Premio Nobel. 2 veces, ¿no? Premio Nobel. 3 veces. ¿3? Mira, 3 veces. Gracias por estar con nosotros, Ricardo, esta mañana. Mucho gusto y con todo gusto atiendo a las preguntas que tú me hagas. Ricardo, quiero comenzar preguntándote, evidentemente, bueno, vamos a hablar de Alzheimer. ¿Cuál es la idea que tenemos nosotros del Alzheimer? Porque a veces nos podemos confundir un poco con la demencia senil y evidentemente al parecer no tienen nada que ver, ¿no? Sí, te aclaro un poco ese tema. Sí. La demencia senil no existe como tal. O sea, en medicina se ha descartado ese término hace mucho tiempo. Pienso tú que el Alzheimer se confundió con una serie de otros trastornos en el pasado. La demencia de tipo vascular, por ejemplo, que se produce por microinfartos cerebrales, y eso lleva finalmente a pérdida de neuronas y deterioro cognitivo finalmente, Claro. pero por una vía distinta del Alzheimer. La diferencia está en que en el Alzheimer tú estás frente a una enfermedad de larga data que ocurre en muchos años, un proceso lento, hasta que se presenta de manera sintomática en algún momento de la vida de la persona. La demencia vascular es algo instantáneo, o sea, hay un accidente vascular y eso produce una serie de trastornos inmediatamente dependiendo del área del cerebro que está afectada. Eso, desde ese punto de vista, se prefiere no hablar de demencia senil, porque también puede darse demencia en una persona de 40 a 45 años. Sí. No necesariamente es senil, ¿me entiendes? Sí. Claro, Sí. por eso ya de error antes, mucho tiempo se pensó que el Alzheimer era un proceso final del envejecimiento. Envejecemos y vamos a llegar todos al Alzheimer. Eso no es así. Ya. Claramente, en la época de los 70 nosotros demostramos. Yo he estado ligado a esto desde, como tú lo acabas de decir, 50 años. Sí, en todos estos años, Sí. ¿cómo ha sido la investigación acerca del Alzheimer? ¿Te has sorprendido mucho con respecto a eso? Bueno, la investigación comenzó estudiando qué tipo de alteraciones a nivel de las células, de las neuronas, Ya. podían estar ocurriendo en el Alzheimer, puesto que antes de los años 70, toda la investigación que se había hecho era de tipo neuropatológica, es decir, basado fundamentalmente en visualizar estructuras en el microscopio, pero nada a nivel molecular ni genético. Ya. Piensa tú que las neuronas están formadas por moléculas del cuerpo neuronal, de la membrana de la neurona, etc. Y esas moléculas responden de determinada manera. Sobre eso no se sabía nada. Y fuimos de los grupos pioneros en el mundo en introducir todos estos conceptos revolucionarios para la época, ¿no es cierto?, en relación con cuáles son las causas de la enfermedad de Alzheimer. Pero fue año tras año contestar preguntas. Me imagino. Nos hacían una pregunta, teníamos la respuesta, pero luego venía inmediatamente la otra pregunta y la otra, entonces nos fuimos acercando ya a fines de los años 90, al comienzo del año 2000, ya a entender un poco más qué lo que era la enfermedad de Alzheimer. Entonces, una gran apertura nuestra, en nuestro grupo de investigación, fue el poder decir qué es lo que es la enfermedad de Alzheimer. Antes se suponía dos cosas, fundamentalmente planteaban algunos que el Alzheimer era una enfermedad debida a unas placas seniles que se formaban sobre las neuronas, una teoría bastante simplista y que prevalece hasta el día de hoy. Me da a creer que gran parte de los enfoques farmacéuticos de las compañías que generan nuevos medicamentos van dirigidos en esa dirección. Yo desde los años 70, 80 ya había dicho que el camino no iba por ese lado. Sí. Y eso el tiempo lo ha demostrado. Entonces por eso ha creado mucha confusión, se han generado drogas nuevas, la gente está muy esperanzada, pero la esperanza no es tal, la cosa no va tanto por generar una droga más, una droga menos. Nosotros planteamos lo que es la teoría multitarget, o sea, el Alzheimer tiene
A ver, alteraciones. déjame ver algo, Ricardo. Parece que tienes... ¿Pueden entrar a arreglarle un poquito el micrófono que lo tiene muy abajo? Hay que ponerte más arriba porque Se escucha se mal. escucha... Sí, de ahí te lo va a arreglar, ahí lo van a arreglar, ya, no Ya, hay problema. gracias. Sí, porque necesito que se escuche esto Se muy escucha bien. óptimo, Porque claro. aparte que tú no hablas tú no hablas fuerte, porque No. te estuve mirando en las entrevistas, distintas entrevistas, y tenía que mirarte bien cómo modulabas para poder entenderte así bien, porque hablas más despacito. Hablo bajo, sí, Ahora sí, cierto. ahora se escucha. Ya, Ya, ahora listo, bastante mejor, ahora sí ya. vamos. Eh, Estábamos contando un poco el cómo se fueron dando Sí, sí. las diferentes teorías sobre la enfermedad de Alzheimer, más que teorías, hipótesis que se planteaban en torno a lo que podía ser la enfermedad. Sí. Pero eso demoró mucho tiempo, fueron 30, 40 años, y hacia el año 2000 nosotros planteamos una hipótesis unificadora que reunía todos los conceptos que se habían vertido hasta entonces, y llamamos teoría de la neuroinmunomodulación, porque Ya. tiene que ver con procesos inmunológicos que ocurren a nivel del cerebro. Ya. En el cerebro hay un sistema inmune, entonces esto igual que el sistema inmune periférico, que responde a ciertas señales, a ciertos marcadores inmunológicos, en el sentido de que es posible que ciertas células del cerebro respondan a cierto tipo de estímulos, liberando, ¿no?, ciertos factores de tipo inmunológico, que son en el fondo factores inflamatorios. Entonces, por lo tanto, lo que planteamos nosotros es que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad eminentemente inflamatoria. Mira, ¿sabes qué me llama eso que acabas de decir del inflamatorio? Sí. Hoy día la medicina como que tiene que ver más con medicina consciente, se le llama un poco. Habla mucho de que el cuerpo está inflamado, en el Sí. fondo, que estamos todos inflamados, que eso es el problema, porque andar cansado o despertarse, bueno, agotado, la mala alimentación, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas, el no hacer deporte, el no moverse nada, el sedentarismo que estamos llevando, en el fondo el modo de vida que estamos llevando cada vez más, nos hace como inflamarnos cada día más. Y eso es el daño. Entonces, por eso hago directa relación con lo que estás diciendo. Y bajo ese punto de vista, ¿se puede prevenir el Alzheimer? El Alzheimer se puede prevenir, sí, claro. Justamente nosotros estamos en una campaña desde hace algunos años a nivel nacional y a nivel global, también en todo el mundo, de acercarnos a una prevención y para eso generar protocolos que te indiquen claramente qué hacer para prevenir. Sí. Pues lo que le quiere la gente son tips, que le den ciertas normas, Sí, ¿cierto? claro. ¿Cómo podemos actuar en forma preventiva? Ya que el Alzheimer no tiene cura, es posible prevenir. Es posible prevenir. Y para eso hay que saber exactamente igual qué es lo que ocurre en la enfermedad, cuáles son los factores de riesgo. Por ejemplo, dentro de los muchos factores que tienen que ver con la prevención, podemos llevarlo todos a 5 grandes ejes. Ya. Uno es la meditación, mindfulness. Ya. Con eso tú estás actuando en forma preventiva, pero no basta con eso. El ejercicio físico también es muy importante. El ejercicio aeróbico está demostrado. Aeróbico, el ejercicio aeróbico, sí. Fundamentalmente aeróbico, claro. Está demostrado que ciertas hormonas liberadas por el músculo cuando hace ejercicio van al torrente sanguíneo y son capaces de, en un área del cerebro que se llama hipocampo, que es donde se genera toda la parte cognitiva, es como el centro cognitivo del cerebro, activar células madre, células que estaban, ¿no es cierto?, quietas ahí, que no las había tocado nadie, las activan para que formen nuevas neuronas. Entonces ese proceso permitiría reemplazar neuronas muertas. Normalmente en un cerebro que envejece muere un número determinado de neuronas, pero en procesos de tipo neurodegenerativo como el Alzheimer muere una población mucho mayor. Entonces, de ese modo, el ejercicio actúa en forma preventiva años antes que las personas puedan tener síntomas. Piensa que el Alzheimer, eso le ha costado entenderme a mucha gente, es una enfermedad que empieza 40 o 50 años antes de los síntomas. Están ocurriendo pequeños procesos a nivel de determinadas proteínas en el cerebro que se van acumulando. Estos agregados de proteínas son un sello de la enfermedad de Alzheimer. Y esos agregados se van formando sin síntomas.
durante muchos años. ¿Y eso se puede detectar? ¿Sí? ¡Ay, qué increíble! Bueno, el método de detección nuestro es un método que llamamos Alstau, es un biomarcador. ¿Ya? El test se hace en el Hospital de la Fuerza Aérea acá en Santiago, Ujú. pero ahora está en provincia, en Tarapacá, en Copiapó, en ¿Ya? ciertas regiones, en La Serena, en Antofagasta también. La persona se toma una muestra de sangre Ujú. y puede saber a ciencia cierta el riesgo que tiene de tener la enfermedad de Alzheimer. Oh, Cuando nosotros lanzamos estos fui pionero en el mundo, no sabía nada de esto a nivel global, te digo. ujú. Produjo un gran revuelo en Estados Unidos principalmente, porque abrió una puerta a la prevención, una Claro, puerta importante. O sea, en la medida que tú sepas que estás teniendo un riesgo alto, vas a acelerar o obvio. acentuar tu prevención. Entonces, muchos cuestionaron eso y dijeron, ¿de qué le sirve a una persona que les digan que podría tener No, hipotéticamente la obviamente enfermedad de que Alzheimer? sirve. Claro, evidentemente que sirve La porque la detección persona, claro, antes, o sea, es lo mejor que uno puede hacer, lógico. claro, lógico, pues puede que no tengas nunca la enfermedad Mm, si tú actúas a tiempo. Entonces le colocas un freno a este proceso lento, lento, lento que te cuento yo, que va ocurriendo en muchos años. Entonces eso es el conocimiento que tenemos en este momento ya. y está corroborado por diferentes grupos de estudio y distintos programas en el mundo, eh, en los países nórdicos, en Suecia, en Finlandia, acá en Chile, etcétera. Sí. Y nosotros tenemos una colaboración bastante amplia con el grupo del Instituto Karolinska de Suecia, que es donde está la academia que da el famoso premio Nobel que tú me preguntabas, el premio Nobel de Medicina, Sí. porque el premio Nobel de la Paz lo da otra entidad distinta. Entonces, eh, todos esos grupos coincidieron con lo que fue la teoría nuestra en relación a los mecanismos que operan en la prevención de la enfermedad. Y siguiendo estos 5 ejes que decía yo, meditación, ejercicio físico, estimulación cognitiva. Sí. Estimulación cognitiva es tan fácil como estar constantemente leyendo Claro, activar, o haciendo activar. ejercicios Sí, en el computador o el sudoku, cosas de ese estilo. Hay algunos más sofisticados que otros, por me ejemplo, en el imagino. computador hay software que son muy didácticos y se ha probado que esos activan la actividad cognitiva de las personas mayores o personas que están ya en un comienzo de Alzheimer, mejoran sustancialmente su actividad cognitiva. Sergio, pero yo te hago una pregunta. Por ejemplo, una persona que lleva una vida sana, ¿ya? Una vida sana Claro. en el sentido que, claro, que se alimenta bien, que hace deporte, que practica, incluso hoy día ya, claro, ya subémosle yo, meditación también, Mm. más espiritual, más conectado, ¿cierto? Tiene menores probabilidades de padecer Alzheimer que una persona que tiene una vida más desordenada o también hay una carga genética que es que no se puede hacer nada al respecto, digamos. Muy buena pregunta la tuya, porque por un lado están los estilos de vida. ¿Qué estilos de vida has llevado desde tu infancia hasta la época presente? Y los estilos de vida te pasan la cuenta. Si esos estilos de vida no Sí. son muy ordenados en cuanto a la alimentación, en cuanto a la forma en que vives, en cuanto a la necesidad de sueño, en Mm. cuanto a llevar una vida ordenada. Y lo dije también en una entrevista anterior, la de Coloma. Ah, con Jaime, sí. Sí, Jaime le dije yo. Y la ética. Bueno, tiene que ver la ética con todo. La ética es una persona que tiene una conducta ética, Obvio que sí, po. moral en la vida, Sí, po. va a tener menos problemas, va a tener una vida menos azarosa, más tranquila y eso va a hacer un freno, ¿no es cierto?, a todo tipo de trastornos, Sí, sí. como el Alzheimer y otros. O sea, hay una serie de otros tipos de demencias similares al Alzheimer, pero la más masiva en cuanto a frecuencia, número de personas en el mundo es el Alzheimer, que son 60 millones en este momento. Sí, en Chile estamos con alta población con Alzheimer. Chile tiene una alta población en relación a los países europeos y Estados Unidos, Ya. pero lo peor de todo es que el incremento, la tasa de incremento de nuevos casos es Se disparó. muchísimo más alta, es 2 o 3 veces la de Estados Unidos. Ahora, ¿por qué en Estados Unidos incluso
hay ciertas áreas en las cuales ha ido bajando la incidencia, Ujú. y en Europa también, porque han tomado medidas, todo esto de la prevención lo tienen un poco bastante más desarrollado, etcétera. Ahora, ¿por qué en Chile y en los países latinoamericanos en general la tasa va en aumento Sí. en relación al resto de los países? Hay razones de tipo cultural, educacionales, el nivel, ¿no es cierto?, cultural de nuestra población Mm. en este momento no es suficiente como para poder entender bien este tipo de cuidados, ¿me entiendes? Sí, sí. Eh, y hay razones que van desde la alimentación que tuvo el niño en la infancia Mm. hasta lo que es la etapa adulta, o sea, son muchos los factores. Sí, nosotros sí, pues, Sí, nosotros ahora estamos poniendo quizá un poco más ojo en 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 el el cuidado. deporte, en hacer, claro, en alimentarte, Sí, pero recién hay como, se está empezando a dar una sí. mirada y en general la población tampoco se alimenta muy mal, tiene poco acceso, comen mucho pan, los niños se ven mal alimentados, la Tú lo has obesidad. dicho, o sea, en el Sí, fondo lo que te iba a decir lo acabas de expresar muy bien tú. La alimentación es mala mm, y, y además no hay conciencia realmente de lo que no, es el poder llegar a una situación como esta. O sea, la gente llega al Alzheimer, pero no, si tú miras para atrás, han tenido ahí un recorrido bastante tortuoso sí, en sus sí, estilos de vida sobre todo. sí, qué complicado. Y aparte que es una enfermedad tan. Es terrible de vivir en la familia también, es muy dura. El Alzheimer El es muy, muy Alzheimer duro. no afecta solamente al paciente Mm, con la enfermedad, sino que todo el entorno familiar de sí, diferente manera. El paciente lo siente de una manera y la familia lo siente de otra, pero sí. es una experiencia que no se la doy a No, nadie. es muy doloroso, El sí. tener una familia con Alzheimer y Chile, piensa tú que se habla alrededor de 300.000 casos ahora, Mm, y podría llegar en el 2050 a 600.000 o más. Estamos hablando de prácticamente 5% de la población claro, chilena. claro. Impresionante. Bueno, seguimos conversando aquí con Ricardo Maccioni. Ricardo, estábamos en la parte, ¿cierto?, de que tiene que ver con la población, como acá, ¿cierto?, va creciendo, el Mm. número como que se ha disparado, Se ha ¿cierto? disparado, Se ha ¿cierto? disparado en comparación, incluso a Estados Unidos o Europa, porque uno podría pensar, bueno, en Estados Unidos igual se alimentan súper mal, pero obviamente ellos tienen otros estándares en el sentido de la Mm. salud, se están preocupando mucho Sí. más, la educación, bueno, hay millones de otras cosas que evidentemente tiene un país desarrollado y nosotros en vías de desarrollo es bastante distinto. Ahora, hay preocupación, hay ocupación más que preocupación de parte del Estado en ocuparse del problema del Alzheimer. Del Estado chileno, ¿dices tú? Sí, Ninguna. ninguna ya, me encanta. Ya. Es que, Ninguna. bueno, si quieres que me explique Sí, un poco más obviamente. bueno, hemos tocado puertas hace mucho tiempo atrás por diferentes enfoques. Primero, en la investigación, prácticamente nada, muy poco. Recursos, o sea, nosotros hacemos investigación de punta, reconocido internacionalmente, pero tenemos que postular a proyectos en el extranjero o a través, ¿no es cierto?, de fundaciones, logramos sacar adelante los proyectos de investigación. No diría que nada de aporte estatal, pero muy poco Mm. para investigaciones que son de muy alto costo. Piensa tú un estudio clínico sobre un nuevo compuesto que puede tener un potencial tremendo en la terapia del Alzheimer. Sí. Son estudios de millones de dólares. Ujú. Entonces, evidentemente que se necesita de mucha inversión. Y por otro lado, en la parte social también, nosotros hemos tocado puertas para que haya realmente un programa de ayuda a los cuidadores, por ejemplo. Sí. Esa figura no aparece nunca en ninguna parte. Ujú. Y el cuidador es el hombre que se entrega el todo por el todo, puede ser la hija, el marido, la esposa, al paciente con Alzheimer, con un nivel de estrés impresionante. Y muchos de ellos fallecen antes del paciente. Del paciente, sí. Sí. Sí, porque también pasa algo ahí que es muy doloroso, porque a veces, no a veces en general, el paciente no se da cuenta, digamos, que está viviendo esto, ¿cierto? Sí. Pero la familia se destroza, ¿cierto? Claro. Porque los efectos son
terribles a nivel emocional. Entonces tampoco hay como tú bien dices, estudio o cómo uno enfrentarse a esto, porque la verdad hay que ser súper honesto, es muy, muy, muy difícil. Es muy difícil porque uno no es doctor, no tienes tampoco los estudios para hacerlo y aparte quieres mucho a esta persona, pero esta persona se transforma para uno en otro ser humano que te desconoce, que a veces puede tener reacciones que uno no se la espera, que pueden ser incluso agresivas. Entonces hay una destrucción familiar muy grande. Entonces, Claro. ¿qué se hace en ese momento? ¿Qué uno puede hacerlo? ¿Qué es lo mejor? Dejar a la persona en cuidados de expertos, que debe ser, obviamente debe ser es muy costoso también. No, desde el punto de vista humano, Sí. yo diría que es mucho mejor trabajar con el cuidador. Si el cuidador hay que entrenarlo. Nosotros lo probamos esto con un foro que yo organicé hace un par de años atrás con la fundación, que ya mi nombre, Fundación Machorrín. Y a esta fundación está entregada full time a esta otra parte que es la parte social, Sí. que no es la investigación que yo hago, sino que es lo social. Y imagínate que reunimos en un día 15.000 personas. Oh, Jamás lo podría reunir en una sala, sí. sino que a través del streaming, en un set de televisión como este, logramos, ¿no es cierto?, montar una serie de conferencias, un ciclo completo de conferencias. Nos ayudó también Paulino Rutia, tú sabes que ella es la persona muy preocupada del tema del Alzheimer también. Y salió un evento de magníficas proyecciones. La idea fue enseñar al cuidador cómo enfrentar el tema del Alzheimer. El 92% de los cuidadores no tienen idea cómo enfrentar una vez que les llega el caso, que tienen que empezar a cuidar a alguien. Entonces la idea es entrenarlo. Y hay escuelas para eso, hay estudios. Don Wiggins en Canadá, por ejemplo, mostraba las técnicas que ella usa para entrenar a los cuidadores que hagan un trabajo profesional. Incluso mostraba ella logró construir una ciudad para enfermos de Alzheimer. O sea, la calidad de vida ahí es absolutamente diferente de lo que ocurre normalmente en una casa, que tú no le puedes dar muchos de estos cuidados. Donde viven gente, hacen su actividad diaria, se comunican entre sí, tienen mucha vida social. Sí. Ojo que la vida social es muy importante en la prevención del Alzheimer. Vida social activa. No sé, el que no sociabiliza, el más solo, tiene más probabilidades también. Sí, la persona que se aísla tiene más probabilidades. Claro, y lo vemos nosotros en personas que están con un comienzo de la enfermedad, quieren aislarse, no quieren participar en la vida social, en ir a almorzar con el resto de la familia. Entonces, hemos visto que determinados estímulos o ciertos compuestos facilitan, ¿no es cierto?, que la persona quiera participar en la vida social, y eso es algo muy importante. Sí. También un aspecto que tú señalabas es cómo controlar la irritabilidad y el malestar que tiene la persona que está con Alzheimer, sobre todo en una primera etapa, Claro. en que no hay cómo controlarlo. Entonces hemos estado trabajando en compuestos nutracéuticos, compuestos naturales de plantas o de cierto tipo de productos en la naturaleza, en que tú puedes extraer ciertos principios que ayudan, no son una droga, sino que son elementos de tipo natural, y eso se llama nutracéutico. ¿Me entiendes? Bueno, todo eso se puede hacer en el caso de los pacientes que están en diferentes estadios de la enfermedad. En diferentes estados. Ricardo, para cerrar, hay una página que ustedes quieren contarnos, ¿cierto? ¿De qué se trata? Que tiene que ver con la detección del Alzheimer. Sí. Cuéntanos. Nosotros funcionamos a diferentes niveles, desde la investigación ahí la hasta estamos parte revisando. social. Una de las páginas es fundacionmachoni.com. Ya. La otra es biomedicinaicc.cl. Ajá. Ese es el centro de investigación nuestro. Ya. Se llama Centro Internacional de Biomedicina, ICC. Y la otra página es Alstau, que es la página del marcador que te conté. Sí, ahí la estamos viendo, alstau.cl, sí. Alstau.cl. Ya. Esas tres hay que leerlas bien, informarse bien,
pueden ser de mucha ayuda a la gente. Sí, interesantísimo. Un gran tema, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Me imagino que mucha gente está muy encantada en la casa también de poder escucharte. Así que Bueno, muchas gracias, Ricardo. gracias a ti, pues, con todo gusto, cuando quieran. Muchas gracias. Yo encantado de venir a participar. Nosotras también, muy agradecidos. Hasta luego, Carla.